La Segunda Guerra Mundial, contada en fotos a todo color. El conflicto más grande del siglo XX terminó con decenas de millones de muertos y también dejó miles de historias detrás. En esta oportunidad recrearemos muchas de ellas con las imágenes más impresionantes. Nuestra primera fotografía está fechada el 20 de febrero de 1945, algunos meses antes de que finalizara el conflicto bélico, y demuestra la brutalidad a la que estuvieron expuestos los soldados que participaron. Aquí vemos a un marín estadounidense herido, sentado en el suelo y abrazado a su rifle, mientras muestra un trozo de metralla que se acaba de quitar del cuello. El hecho tuvo lugar durante la invasión norteamericana a la isla de Iwo Jima, entre el 19 de febrero y el 26 de marzo de aquel año. La victoria de Estados Unidos proporcionó el control de un lugar estratégico en el Pacífico para su posterior avance sobre Japón. Ahora bien, si la imagen anterior pudo representar la violencia de la guerra, no hay dudas que esta fotografía del 7 de junio de 1944 refleja las salvajes consecuencias del combate. El lugar es Normandía, Francia, más precisamente las playas de Omaha. Este fue el escenario del Día D, el desembarco aliado que cambió el rumbo de la contienda, iniciando la recuperación del territorio francés ocupado por los nazis. El registro muestra un punto de recogida del servicio fúnebre estadounidense. En el suelo yacen cadáveres norteamericanos y alemanes, listos para un entierro temporal. Continuamos con la invasión en las costas francesas, que significaron la apertura de un frente occidental en batalla. Esto generó un gran problema para Hitler, ya que tuvo que dividir sus tropas para seguir luchando con la Unión Soviética en el este y también soportar el ataque de los aliados por el oeste, que buscaban liberar París. En esta imagen, en junio de 1944, se aprecia cómo soldados alemanes capturados por el enemigo cargan a un compañero gravemente herido en una camilla. El 4 de mayo de 1945, el ejército estadounidense tomó esta dramática fotografía mientras hambrientos prisioneros eran evacuados del recién liberado campo de concentración de Böblin en Alemania. El hombre que lleva a sus espaldas a un compañero es Luciano Allende Sáiz, un miembro español de la Resistencia. La persona que apenas tiene fuerza para sujetarse a él no fue identificado, pero se sabe que era un compatriota de Sáiz, y a pesar de recibir atención médica, su condición hizo que falleciera al día siguiente. Regresamos al Teatro del Pacífico, donde nos encontramos con la campaña estadounidense en las Islas Marianas. Al igual que ocurría con Iwo Jima, la iniciativa norteamericana que comenzó en junio de 1944 tenía como objetivo lograr el control de territorios cerca de Japón, con el fin de que le sirvieran como base para bombardear Tokio. Sin embargo, la batalla para conseguir la ocupación era brutal, y aquí vemos cómo un grupo de marines de Estados Unidos llevan el cuerpo de un camarada fallecido en una camilla para su entierro. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión a Polonia, pero terminó de estallar en mayo de 1940, cuando Alemania inició su ataque contra Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y finalmente Francia. En esa etapa nació el cañón autopropulsado nazi conocido como Panzerjäger o cazador de tanques. Aquí lo vemos avanzar cautelosamente por una carretera francesa acompañado de infantería a pie.
En un escenario similar, el 16 de mayo de 1940, soldados del Grupo de Reconocimiento Aéreo de Francia recorren un territorio cercano al municipio de Braine-le-Comte, Bélgica. Detrás de ellos se puede observar un avión alemán que viajaba con 2 soldados cuando fue alcanzado por el fuego antiaéreo y se estrelló. Durante la explosión, uno de los tripulantes resultó gravemente herido y murió al día siguiente. El otro, con lesiones menores, intentó huir, pero fue interceptado por combatientes aliados que le dispararon y también acabó muerto. Aquellas semanas estuvieron repletas de enfrentamientos, donde los nazis lograron una clara ventaja, consiguiendo la ocupación de varios países y aplastando a las fuerzas enemigas. No obstante, esta imagen simboliza una pequeña victoria aliada dentro de la dura contienda. Pertenece a las costas de Dunkerque, Francia, donde soldados fueron rescatados y llevados a Inglaterra luego de ser acorralados por los alemanes. Bajo el nombre de Operación Dínamo, se logró evacuar a más de 300.000 hombres entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. En esta imagen de julio de 1940, podemos ver el momento en el que varios soldados se forman para recibir condecoraciones de los altos mandos del ejército. Son cruces de hierro de segunda clase y cruces al mérito. El gobierno alemán emitía una variedad de reconocimientos tanto para militares como para civiles, así que podían otorgarse a toda la población. En este caso, las medallas tenían diferentes niveles de importancia, siendo las 2 mencionadas las más bajas y ampliamente entregadas. En cambio, la Gran Cruz de Hierro era la mayor distinción posible y fue entregada a una sola persona: el comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. No conforme con la gran victoria ante una potencia como Francia, la Alemania nazi pretendía seguir ampliando sus conquistas al otro lado del Canal de la Mancha y lograr la ocupación del Reino Unido. En septiembre de 1940 comenzó el denominado Blitz, nombre de una campaña de bombardeo sostenido sobre la nación británica. Esta imagen muestra a la ciudad de Manchester bajo las llamas luego de los ataques del 22 y 23 de diciembre de aquel año. Los bomberos tratan de sofocar el intenso fuego luego de recibir 460 toneladas de bombas de alto explosivo y casi 2.000 proyectiles incendiarios que destruyeron miles de viviendas. Días más tarde, otra postal recorre el mundo. En este caso, con la impactante fotografía del 29 de diciembre de 1940, que muestra la Catedral de San Pablo en Londres. Pese al poder nazi, con el tiempo la Real Fuerza Aérea pudo contrarrestar los ataques y resistió, evitando la ocupación enemiga. Sin embargo, el intento fallido de invadir el territorio británico no desanimó a Adolf Hitler. Por el contrario, el 22 de junio de 1941 comenzó una de las misiones más osadas: la Operación Barbarroja. Se trataba del plan del Führer para ocupar la Unión Soviética, país al que traicionó luego de un pacto de no agresión. En esta fotografía de principios de julio de ese año, vemos cómo vehículos blindados nazis de transporte de personal se trasladan a una aldea rusa en llamas. Los soldados van agazapados y listos para impartir el terror entre la población. A pesar de haber ganado terreno al tomar por sorpresa al Ejército Rojo, la batalla contra estos fue uno de los puntos de inflexión para los alemanes.
La resistencia de los soviéticos se volvió un problema para las fuerzas nazis que constantemente perdían hombres sin conseguir un control total del territorio. En ese sentido, la batalla de Stalingrado marcó un antes y un después, dando inicio a la debacle del Tercer Reich. En esta imagen vemos a la 24ª División Panzer durante los combates por la estación sur de la ciudad, el 15 de septiembre de 1942. Durante el mismo mes se tomó esta fotografía, donde vemos a una dotación de fuerzas de la Unión Soviética operando una ametralladora Maxim M1910 en el frente de Voronezh en Rusia. La mayor parte de la ciudad había sido capturada por los alemanes, pero la nueva ofensiva de los hombres de Stalin se aprovechó de una Wehrmacht debilitada para recuperar terreno. Los comunistas empiezan a inclinar la balanza a su favor y el Führer siente la presión de no contar con el dominio de los primeros años de la guerra. Estamos en los últimos días de diciembre de 1943 y el Teatro del Pacífico enfrenta a los marines de Estados Unidos con las tropas imperiales de Japón. Luego de una trabajada victoria en la batalla del Cabo Gloucester, estos norteamericanos heridos intentan disfrutar de su comida. El combate se libró en la isla de Nueva Bretaña, territorio de Nueva Guinea, entre el 26 de diciembre de 1943 y el 16 de enero de 1944, y acercó más a los aliados hacia su objetivo de acabar con Tokio, una de las potencias del eje. En esta imagen del 23 de febrero de 1944, podemos ver los restos en llamas de un Boeing B-17 Flying Fortress del 379º Grupo de Bombardeo de Estados Unidos. Este avión tenía un armamento defensivo inusualmente pesado, con hasta 13 ametralladoras según el modelo, y fue la aeronave que más bombas arrojó durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ampliamente utilizado por los aliados, pero este ejemplar se perdió al incendiarse mientras estaba bajo mantenimiento del equipo de tierra. Las fuerzas aliadas contaron con el apoyo de ejércitos de varias naciones, y un claro ejemplo de la amplitud de la coalición es esta imagen, donde el 6º Regimiento de Nueva Zelanda se encuentra disparando un cañón durante la noche desde su posición en un viñedo cerca de Sora, Italia. La fotografía es del 1 de junio de 1944. La campaña en suelo italiano para erradicar el fascismo de Mussolini fue la mayor contribución del país de Oceanía en la contienda. Más de 2.100 neozelandeses murieron y 6.700 resultaron heridos. Esta particular fotografía pertenece al 4 de junio de 1944. Se trata de un submarino alemán U-505 que acaba de ser capturado frente a la costa de Río de Oro, en África Occidental, por un grupo de trabajo de portaaviones estadounidense que inmediatamente le colocó su bandera. Los 58 tripulantes nazis fueron tomados como prisioneros, y el buque fue remolcado hasta la bahía de Port Royal. Este hecho representó la primera captura de un barco enemigo por parte de la Armada norteamericana desde la guerra de 1812. Volvemos a encontrarnos en las playas de Omaha durante el desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944. En esta nueva escena vemos cómo un capitán y médicos atienden a un soldado herido de la Primera División de Infantería de Estados Unidos en la zona de Fox Green frente a Colville. Le están dando una transfusión de plasma y lo envuelven en una manta militar para evitar la hipotermia, mientras su cabeza está apoyada en un chaleco salvavidas inflable. Al otro lado del mundo continúan los feroces enfrentamientos entre norteamericanos y japoneses. Esta imagen del 13 de junio de 1944 muestra a un avión kamikaze de Tokio derribado cuando intentaba atacar a un grupo de portaaviones cerca de las Islas Marianas en el Pacífico.
Al frente de esas aeronaves había pilotos que cargaban con una gran cantidad de explosivos. Su propósito era estrellarse contra sus enemigos y no les importaba morir, siempre y cuando causaran un gran daño al rival. Tras el desembarco en las costas francesas, las tropas aliadas comenzaron su avance con destino a París para liberar la nación de la ocupación alemana. En esta imagen del 8 de julio de 1944, se puede ver cómo soldados de Estados Unidos apuran el paso durante un ataque en la carretera de Bolville, al noroeste de la Haie-du-Puy. Recapturar aquella región fue un desafío debido a una fuerte resistencia nazi. No obstante, las fuerzas rivales consiguieron penetrar las posiciones defensivas y derrotar a los hombres de Hitler. Es 5 de diciembre de 1944 y la lucha continúa en Francia. La imagen muestra al 398º Regimiento de Infantería de Estados Unidos mientras avanza por el área de Rostock. Un soldado norteamericano se mantiene disparando contra el rival mientras dos de sus camaradas recargan sus rifles. El feroz enfrentamiento no se detiene en el camino hacia la liberación de París. El 16 de diciembre de 1944 se puso en marcha la Operación Greif como parte de la última ofensiva alemana de la guerra. Al mando de Otto Skorzeny, una unidad de alrededor de 80 soldados nazis con uniformes estadounidenses, que habían robado a sus prisioneros, avanzaron por el frente en las Ardenas. Todos hablaban perfecto inglés y su objetivo era pasar desapercibidos para llegar hasta el cuartel general aliado en Versalles, donde asesinarían al comandante Dwight Eisenhower. Sin embargo, la misión fracasó. Fueron descubiertos y terminaron frente a un pelotón de fusilamiento tal como muestra la imagen. Castigados con la muerte. Esta fotografía del 18 de diciembre de 1944 nos lleva a otro escenario donde la guerra continuaba su curso. Se trata de Grecia, que había sido ocupada por los alemanes luego de un intento fallido por la Italia de Mussolini. Cuando las tropas nazis abandonaron el lugar, estalló una guerra civil entre dos facciones locales que querían tomar el control del país. Uno de esos bandos era comunista, y aquí podemos ver parte de la expedición británica que avanza para evitar que sean ellos los que logren la victoria y el poder. La guerra continuaba y sumaba constantes victorias para los aliados. En esta imagen del 19 de diciembre de 1944, vemos a 6 miembros del 82º Batallón de Destructores de Tanques estadounidense. La compañía posa frente a un blindado M10. A estos hombres se les atribuyó el mérito de haber derribado en Bélgica a 4 Panzer VI King Tigaz, el tanque más poderoso de los nazis. Hacia finales de 1944, la supremacía aliada se hizo sentir en este tipo de duelos, y esta fotografía es un ejemplo de ello. En la misma se muestra un enorme depósito de blindados y equipos alemanes capturados o destruidos en los alrededores de Normandía. Lo que había sido una de las columnas vertebrales del poder nazi, reducido a pura chatarra. Enero de 1945. Con la piel quemada por la nieve y manchada por la pólvora, este soldado estadounidense retira una cubierta improvisada de la boca de su rifle. Se encuentra en la batalla de las Ardenas, que comienza a generar sentimientos de que el final está cerca. El último año de la guerra ha comenzado.
Durante la mañana del 1 de enero de 1945, el joven piloto alemán Alfred Michel acaba de iniciar y terminar abruptamente su participación en el conflicto. Había despegado para su primera misión y también resultó ser la última operación ofensiva del conflicto para la Luftwaffe. El objetivo era atacar 16 aeródromos aliados y destruir tantos aviones como fuera posible. Para conseguirlo, los nazis debían sobrevivir al fuego antiaéreo, algo que no muchos consiguieron. Aquí se puede ver a Michel con una herida leve y su aeronave devastada. Soldados del Ejército Rojo abren las puertas de Auschwitz, el campo de exterminio alemán en la Polonia ocupada. Es el 27 de enero de 1945, y con esta acción se puso fin a la matanza dentro del complejo más recordado por su enorme crueldad. Allí murieron más de 1 millón de prisioneros, principalmente judíos. Esta increíble imagen es del 14 de febrero de 1945 y muestra un avión F-4U Corsair a bordo del USS Bennington después de estrellarse contra la torre del buque estadounidense. El hecho ocurrió mientras participaba de los enfrentamientos en el Pacífico. Puede verse cómo termina partido a la mitad e incendiándose. Esta fotografía del 19 de febrero de 1945 muestra a los marines estadounidenses atacando posiciones japonesas cerca de la base de Suribachi en Iwo Jima. La explosión de fondo es observada con atención por el soldado. A pesar de las dificultades, los norteamericanos lograron aniquilar a todas las fuerzas enemigas luego de 1 mes de combate. Un día más tarde, el 20 de febrero, médicos de la Marina, personal sanitario y un capellán atienden a los heridos en una estación de socorro en la misma isla japonesa. Uno de los hombres tiene graves quemaduras a raíz de la artillería enemiga. Les realizan transfusiones para mantenerlos con vida luego de la brutalidad de la guerra. De regreso al teatro europeo, las líneas defensivas de Alemania comienzan a caer. Esta imagen del 24 de febrero de 1945 muestra a los tanques estadounidenses transitando por las ruinas que dejó el combate en la ciudad de Linnich. El final está cada vez más cerca. Prisioneros nazis y su guardia estadounidense se protegen detrás de un cazacarros M-10 ante un ataque de cañones autopropulsados alemanes. Los hombres fueron capturados por soldados de infantería del ejército norteamericano en el Valle de Prüm el 28 de febrero de 1945. En el Pacífico también se acelera la incursión aliada. Aquí vemos a los marines estadounidenses apuntando sus rifles a la entrada de una cueva, después de lanzar una carga explosiva para expulsar a las tropas japonesas escondidas en Okinawa. El ataque a esta isla, ubicada a 600 kilómetros de Japón, fue un golpe mortal para Tokio. No obstante, la victoria norteamericana entre el 1 de abril y el 21 de junio de 1945 tuvo un brutal saldo de más de 125.000 muertos entre ambos bandos. Un tanque M4 Sherman del ejército de Estados Unidos protege a los soldados norteamericanos del 70º-63º Batallón de una terrible explosión que tiene lugar durante abril de 1945 en la sanguinaria batalla de Okinawa. La columna de humo se alza por los cielos y los militares agradecen vivir un día más. La feroz contienda en esta isla japonesa continúa dejando postales, como esta de mayo de 1945,
donde marines estadounidenses luchan por el control de una colina cerca de Naha. La unidad está rodeada de fuego enemigo, pero se mantiene firme en su tarea de disparar a las posiciones rivales. Se puede ver a un soldado apuntando al enemigo mientras otro compañero recarga su arma. Llega el final, donde tropas de la 25ª División de Infantería queman un puesto japonés en Baguio, Filipinas. Una violenta batalla se desató en este lugar entre el 21 de febrero y el 26 de abril de 1945 y fue parte de la campaña para la liberación del país asiático por parte de los aliados. Ahora este mismo escenario se convierte en el campo donde se concreta la rendición de las fuerzas de Tokio en el mes de septiembre. El último enemigo alza la bandera blanca y el conflicto se termina. De esta manera, tras 6 años y millones de muertes, la contienda más brutal del último siglo llega a su fin. Esperamos que te haya gustado este recorrido por la Segunda Guerra Mundial y te esperamos en nuestro próximo video de Historia Militar.